Hola, ¿qué tal? Soy Yeri Luna y mis compañeras de equipo son Evelyn Aguirre, Fernanda Atienza, Jaime Córdoba, Elena Molina. Y con motivo de las actividades programadas para el primer parcial de la asignatura de Lógica Jurídica de la carrera de Derecho Sabatino Mixto de la Universidad Vizcaya de las Américas, nos hemos reunido aquí en la Secretaría de la Consejería Jurídica para entrevistar a una personalidad que ustedes ya conocen, así es que acompáñenme a ver quién es. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Córdoba. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor? Claro que sí, mi nombre es Germán Gustavo Martínez Anduro. ¿Cuál es su ocupación actual? Soy servidor público. ¿En qué ciudad labora? Hermosillo, Sonora. ¿Cuál es el nombre de la oficina o dependencia donde labora actualmente? Esta dependencia en la que estamos en este momento, en estas oficinas, es la Secretaría de la Consejería Jurídica. Muchas gracias por su tiempo y por responder esas preguntas. Le cedo la palabra a mi compañera Elena Boluel. ¿Cuál es el cargo que actualmente desempeña? Mi puesto funcional en la actualidad es director de vinculación con dependencias y entidades. Esa es la denominación del cargo. ¿Cuáles son las principales funciones y responsabilidades asociadas a su puesto? Precisamente como el nombre lo indica, digamos que la Secretaría de la Consejería Jurídica es una dependencia intersecretarial, quiere decir que tiene relación con todas las demás dependencias. Entonces, ese vínculo o ese enlace de la Secretaría de la Consejería Jurídica con educación, por ejemplo, con seguridad, se hace a través de esta área, ¿no? ¿Me podría decir en qué institución cursó la licenciatura en Derecho? La licenciatura en Derecho la cursé en la Universidad de Desarrollo Profesional, pero anteriormente había estudiado la licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Sonora. Administración Pública y Derecho son dos carreras que son afines. Entonces son tronco común más o menos, o eran en aquel entonces hasta la mitad de la carrera. Entonces Derecho a mí fue como si hubiera estudiado una carrera de la mitad hacia adelante, revalidando todas las materias de Administración Pública. ¿Podría compartirnos cuál es su grado académico y si cuenta con algún posgrado o especialización? Sí, como ya comenté, soy licenciado en Administración Pública, soy licenciado en Derecho, tengo una especialidad y una maestría en Educación y soy doctorante en Derecho también. Sería todo de mi parte y le paso la palabra a mi compañero. ¿En la universidad donde ingresó le impartieron la materia de lógica jurídica o algún equivalente? Si mal no recuerdo, lógica jurídica no como tal la materia. Creo que lo más parecido podría ser argumentación jurídica, algo relacionado así. En su opinión personal, ¿considera importante dicha materia en la licenciatura de Derecho? Muy importante, muy importante. Yo creo que de las más importantes, además de las ramas del derecho, la lógica jurídica es una materia que de alguna manera interconecta a las demás. ¿Usa la lógica en su trabajo, en su función? Prácticamente a diario. ¿De qué manera la utiliza? Precisamente dependiendo del tema que estés abordando en determinado momento, saber exactamente qué áreas o qué leyes se van a impactar con un problema determinado. ¿Sí me explico? O sea, las cosas que uno como abogado tiene que aprender a tomar en cuenta, nada más partiendo de un hecho, o de una pregunta, o de un problema. ¿Cómo relacionas las distintas leyes que tenemos y cómo podrías eventualmente solucionar ese problema utilizando esas leyes, ¿no? La primera pregunta que yo le haré sería, ¿nos podría compartir un ejemplo concreto de cómo aplica la lógica en su ejercicio profesional? Sí, a ver, un ejemplo concreto podría ser, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado qué es lo que ocurre a nivel jurídico cuando un gobierno planea, por ejemplo, construir una carretera, ¿no? Las carreteras se construyen sobre la tierra, ¿verdad? Sobre terrenos, digamos. Entonces, necesariamente, cuando el gobierno decide construir una carretera, vas a afectar muy probablemente un montón de terrenos de un montón de gente, de personas. De pronto escuchamos proyectos como el Malecón de San Carlos o de Guatabampito. Bueno, esa obra donde la construyeron, ese espacio de terreno
era de alguien más en determinado momento, ¿verdad? Entonces, aplicando la lógica jurídica, tú tienes que saber qué puertas tocar para saber exactamente de quién es ese predio y con quién eventualmente vas a negociar para efectos de que el gobierno capte ese predio, esa tierra, y pueda entonces construir una obra, un malecón, una carretera. Sabrán que existen muchos tipos de propiedad y eso es importante para efectos de la negociación que se va a hacer. Si es propiedad social, como los ejidos, ustedes conocen, no sé si lo han visto en agrario, o propiedad privada de particulares. Es muy distinto negociar con un ejido que negociar con una persona. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de circunstancias es donde tienes que aplicar la lógica jurídica para encontrar a esas personas que eventualmente son los dueños de un predio. ¿Hay algún autor o libro que recomiendes para entender con la lógica jurídica? Yo ya había impartido esta materia en la Universidad de Vizcaya justamente, y un libro en el que me basé se llama Introducción a la Lógica Jurídica de García Márquez. ¿Recuerdan una tesis aislada o jurisprudencia donde se note claramente cómo los órganos jurisdiccionales aplican la lógica en su razonamiento? O hay unos casos, yo no recuerdo si se los comenté en clase cuando tuve el gusto de ser su maestro. En Sonora ocurrió en 2 ocasiones en procesos electorales distintos que la gente votaba por una persona en particular para elegir en un ayuntamiento una persona, pero lo ponían en un recuadro en blanco en la boleta donde decía candidato no registrado, ¿no? Y la gente ponía un montón de veces el nombre de esa persona y cuando contaban los votos, pues resulta que esa persona era la que ganaba la elección. Pero como esa persona no cumplió con los requisitos para ser candidato, no fue fiscalizado, hagan de cuenta que no entró al juego, y aunque tenía más votos que de todos los demás, perdía la elección por no haber participado, digamos. En ese momento se emitió un proyecto de sentencia donde decían, si bien es cierto este señor no puede ganar porque no participó en la contienda, también es cierto que hay una manifestación del pueblo, ¿no? Del voto popular que le llaman, la intención de la gente de que quieren que esa persona sea el próximo alcalde, ¿no? Y eso se relaciona con un principio constitucional que se llama principio de autenticidad de la elección. Autenticidad es de a de veras, ¿no? De verdad. Para que una elección sea auténtica, verdadera, se tiene que corresponder el resultado de la votación con la persona que eventualmente llega al cargo. Entonces eliminabas a esta persona y ponías al segundo lugar, ese principio de autenticidad se estaba vulnerando, ¿sí? Entonces hacían una propuesta de eliminar la elección, de cancelar esa elección, e irse a elecciones extraordinarias, permitirle a ese señor que compita, que cumpla con los requisitos y que compita y que se vea en una segunda vuelta, digamos, si esa persona pues, va a ser electa por las personas en un segundo momento. Y eso es aplicar para mí la lógica jurídica. O sea, puedes decir simplemente, pues no ganó porque no participó, pero ¿y la autenticidad? Si le das al segundo lugar la victoria, estás vulnerando el principio constitucional de autenticidad. ¿Qué hacemos? Pues hay que cancelar la elección e irnos a una segunda extraordinaria. Eso es algo que les podría platicar. ¿Para qué le sirve a un licenciado en Derecho aplicar la lógica en su práctica profesional? Como les comentaba, ¿no? Para resolver problemas. Un abogado que no tiene lógica jurídica, en lugar de resolver problemas, los va a crear. Sí, entonces es para eso, te ayuda a resolver problemas. Bueno, muy bien, y con esto concluimos la entrevista al profesor Germán Martínez, agradeciéndole de antemano que nos haya recibido, nos haya dado un poco de su tiempo, y pues es todo, gracias. Pues yo les agradezco mucho la invitación, compañeras, a todas, que bueno, es un gesto muy bonito de su parte que hayan pensado en mí para esta entrevista, la verdad les agradezco mucho. Gracias.